La probabilidad tiene sus orígenes en los juegos de azar, que han acompañado a la humanidad desde tiempos difíciles de precisar. Los precursores de los dados tenían solo 4 caras. Provenían del hueso astrágalo ubicado en el talón de los mamíferos, y se les conocía como tabas. Se han encontrado estos huesos prehistóricos con más de 40.000 años de antigüedad. Se tienen registros de que los sumerios que inventaron la escritura cuneiforme utilizaban este hueso para juegos de azar. En las pirámides de Egipto se han encontrado pinturas que ilustran diversos juegos de azar. También hay documentación del uso del astrágalo para juegos de azar en Grecia y Roma. En las culturas griegas y romanas, los sacerdotes y pitonisas utilizaban 4 tabas para predecir el futuro. Se han encontrado dados de arcilla recubiertos por cuero y dados de marfil tallado. Es difícil precisar cuándo apareció el primer dado, pero se han encontrado dados de arcilla de la época babilónica que datan de principios del tercer milenio a.C. en regiones al norte de Irak. El dado más antiguo del que se tienen registros fue localizado al este de Irán, en la ciudad de Shari-Sukhte. Se dice que este forma parte de un juego de Bagamon. Las culturas con dioses asociados a la suerte o el destino, como los griegos y romanos con sus diosas Psique y Fortuna, consideraban que todo era resultado de la voluntad divina, y que los mortales no podían alterar ese curso establecido. Si bien Aristóteles ya hablaba del azar, en las religiones fue hasta Santo Tomás de Aquino que se consideró la existencia de la suerte y el azar. No hay constancias que expliquen por qué pasaron miles de años para que se formalizara la probabilidad. Quizá fue por las creencias religiosas que chocaban con la idea de frecuencia relativa, o por las imperfecciones de los astrágalos que dificultaban el pensar en la equiprobabilidad. Con las ideas del Renacimiento, buscando la verdad en múltiples disciplinas y con la invención de la imprenta, que permitió la difusión del conocimiento existente a una mayor escala, dio inicio la teoría de la probabilidad. A comienzos del siglo XVI, en Italia, iniciaron los estudios formales de la probabilidad. Gerolano Cardano, médico, astrólogo, jugador empedernido y escritor de 21 libros de matemáticas, escribió el primer documento que se ha recuperado sobre los juegos de azar, Liber de Ludo Alea, Manual sobre juegos de azar, escrito alrededor del año 1550, pero publicado de forma póstuma 100 años después. En este libro, Cardano establece la equiprobabilidad en los juegos de cartas y dados. Por su experiencia en probabilidad, Cardano fue consultado sobre el famoso problema formulado por el duque de Toscana, el cual consistía en el lanzamiento de 3 dados para observar la frecuencia con la que la suma de los dados era 9 o 10. Sin embargo, Cardano no resolvió adecuadamente el problema, porque aún no tenía clara la idea del orden. Como dato curioso, Cardano predice el día de su muerte, 20 de septiembre de 1576. Lamentablemente, para cumplir su predicción, Gerolano se suicidó. El problema planteado por el duque de Toscana fue resuelto por Galileo Galilei, al introducir el concepto de orden en los resultados de los dados. De hecho, se cree que el interés de Galileo por la probabilidad surgió cuando un amigo le planteó precisamente el problema del lanzamiento de 3 dados. A partir de estos 2 matemáticos italianos, la probabilidad comenzó un lento desarrollo que continuaron los franceses Blaise Pascal y Pierre de Fermat. Antoine Gombout, escritor, matemático, aficionado y jugador empedernido, se interesó por un problema antiguo, que trataba sobre la repartición del dinero en un juego de apuestas trunco. Antoine, que se autonombró caballero de Méré, logró que un conocido suyo, Blaise Pascal, también se interesara por ese planteamiento. A ese planteamiento se le conoce como el problema de los puntos de las partidas o regla de los repartos. Pascal, a su vez, atrajo la atención de Pierre de Fermat. De las cartas que se generaron entre Pascal y Fermat, surgieron las bases de la teoría de la probabilidad. De hecho, Pascal utiliza su famoso triángulo para dar una solución general al problema de los puntos. Después de Pascal y Fermat, es el matemático neerlandés Christian Huygens quien continúa el estudio de la probabilidad, y en 1657 escribe el trabajo De Ratiocinius in Ludo Alea, sobre el razonamiento de los juegos de azar, donde, entre otras cosas, introduce el concepto de valor esperado,
y deja problemas sin demostración que posteriormente Jacob Bernoulli, matemático y científico suizo, concluiría. En este momento de la historia, cada matemático que aborda la probabilidad genera una teoría más sólida y general que la de sus antecesores. Es importante mencionar que en esta época también se estaba desarrollando el cálculo infinitesimal por Newton y Leibniz. Jacob Bernoulli y su sobrino Daniel Bernoulli hicieron grandes contribuciones a la probabilidad. Jacob publicó en forma póstuma en 1713 la obra Ars Conjectandi, el arte de la previsión, donde retoma el trabajo de Huygens y realiza aportaciones valiosas, destacando la distribución de Bernoulli. Daniel, por su parte, da inicio a la teoría de decisiones, utilizando el criterio de la máxima utilidad moral esperada. Abraham de Moivre, matemático francés que emigró a Londres, estudió los números complejos y la probabilidad a partir del trabajo de Huygens. Escribió la obra Doctrine of Chances, Doctrina de las Probabilidades, que es sin duda uno de los escritos más importantes de la probabilidad. En este, de Moivre amplió la obra de Jacob Bernoulli e introdujo el teorema central del límite. Abraham fue amigo de Newton y de Edmund Halley. Thomas Bayes, ministro presbiteriano y matemático, dio un gran salto al estudiar las probabilidades inversas, que están relacionadas con la probabilidad condicional, en el famoso teorema que lleva su nombre. Se cree que Bayes fue alumno de Moivre. Bayes escribió poco, pero con gran sustancia, y fue el francés Pierre-Simon Laplace quien siguió el estudio de la probabilidad inversa. Laplace dio una primera definición de media aritmética y media geométrica, e introdujo el principio de indiferencia o de razón insuficiente, que es una formalización de la equiprobabilidad definida años antes. También desarrolló el método de mínimos cuadrados para el estudio de la mecánica celeste y la función generadora de momentos. Esta última, de gran aplicación para extender el estudio de la probabilidad a varias variables. Laplace inició el estudio de la inferencia estadística, tratando de resolver un problema sobre población. También estudió la teoría de errores, que se concebía desde Galileo, pero sería hasta el alemán Carl Friedrich Gauss, quien al ser un matemático que gustaba del rigor, formalizaría muchas de las conclusiones de sus antecesores, como Newton, Euler y Lagrange. Del estudio de los errores en las mediciones, Gauss retomó una distribución en forma de campana, propuesta por Abraham de Moivre, pero que a la historia pasaría como distribución gaussiana. Contemporáneo de Laplace, y muy apreciado por él, Simon-Denis Poisson estudió el proceso que ahora lleva su nombre, de amplia utilidad en la investigación de operaciones, en el estudio de las líneas de espera. El matemático ruso Pafnuty Chebyshev generó la desigualdad de Chebyshev, que es un teorema de Cota sobre la probabilidad de que una variable aleatoria se encuentre en un intervalo alrededor de su media. Chebyshev tuvo alumnos destacados en la Universidad de San Petersburgo, como Alexander Lyapunov y Andrei Markov. Este último, un destacado estudioso de los procesos estocásticos. Son muchos los matemáticos que han contribuido al desarrollo de la probabilidad, y aunque es prácticamente imposible mencionarlos a todos, es justo terminar este resumen de la historia de la probabilidad con la aportación del matemático soviético Andrei Nikolayevich Kolmogorov, quien estudió a profundidad la teoría de la medida, lo que permitió formalizar y axiomatizar la probabilidad en la forma que hoy la conocemos.